Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Son las 8 de la mañana con 29 minutos y nos acompaña ya en este preciso instante la doctora Catalina Mendoza. Ella es especialista en Derecho y Género, directora de Género e Inclusión de la Prefectura de la SUAY, y con ella estaremos hablando precisamente de esta otra pandemia, una pandemia además invisibilizada, que es la de la violencia hacia las mujeres. El día que asesinaron a Gabriela León aquí en nuestra ciudad, estábamos además viviendo otros 2 casos en la provincia de Imbabura, 2 casos más de femicidio. Pues esto nos conmueve, nos conmociona, y precisamente quisiéramos escuchar a la doctora Catalina Mendoza sobre esta preocupante situación. El ECU 911 registraba cerca de 300 llamadas de auxilio diarias por casos de violencia. Esto realmente debería despertarnos, realmente debería llamar la atención de cada uno de nosotros, no solamente cuando llegamos ya a casos profundamente dolorosos y dramáticos como es la muerte de una mujer. Doctora Mendoza, bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias, estimada Rosana, por la invitación. En efecto, no solo el asesinato de Gabriela, sino el de Lidia, el de Evelyn, el de Marta y de muchas mujeres asesinadas durante esta pandemia, pero también no solo en la pandemia, nos conmueve y nos llama a la reflexión, nos indigna. Y es importante señalar que el femicidio es una agresión extrema, la última, la más extrema, de una serie de violencias machistas dirigidas u orientadas a imponer una serie de conductas que se consideran apropiadas, entre comillas, para las mujeres. Es una estrategia de poder y control machista que busca subordinar a las mujeres. Es en este sentido que el movimiento feminista latinoamericano es el que logró que se evidencie esta problemática y se la ubique como femicidio y no como un homicidio común. Es un femicidio porque no puede ser tratado de manera neutral en la legislación penal. Tiene que identificarse sus causas, sus consecuencias, el contexto de agresión, de discriminación que lo promueve, y por lo tanto cuando conocemos un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, no solo tenemos que reclamar justicia en el ámbito penal, en el ámbito de la no impunidad, nos tendríamos que preguntar también qué está haciendo el Estado nacional, el Estado local, el Estado en sus diversas manifestaciones, para prevenir los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, para atender las llamadas de auxilio, para dar respuesta oportuna en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del funcionamiento del Sistema Nacional y Local de Protección de los Derechos Humanos, para impedir que un asesinato como estos vuelva a ocurrir. Por lo tanto, no es únicamente una cuestión de carácter individual, y no solo se tiene que responsabilizar individualmente al autor, que también contempla eso, por supuesto, nuestra legislación penal, sino también nos tenemos que preguntar cuánto el Estado ha hecho o ha dejado de hacer precisamente para que estos crímenes en contra de las mujeres dejen de ocurrir, sabiendo además que el principal garante de la protección de los derechos humanos de las mujeres es el Estado Doctora central. Mendoza,
y aquí creo que también es importante porque a partir de lo ocurrido con Gabriela León hemos vuelto a observar, a escuchar, a leer, sobre todo en redes sociales, una forma de nuevamente culpabilizar a la víctima, y quizás una forma muy sutil de culpabilizar a la víctima es decir, ¿por qué te aguantaste? ¿Por qué no te fuiste? Deberías irte a la primera, al primer grito, al primer maltrato, a la primera indiferencia, deberías irte. Pero quizás es importante aquí reflexionar que el irse para la gran mayoría de mujeres no es posible. El miedo es real, el miedo existe, y en este sentido retornamos a las responsabilidades también del Estado. Cómo avanzar en una implementación eficaz, eficiente de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Cómo lograr tener casas de acogida que no estén en la situación actual de sobrevivencia, sino casas de acogida que realmente puedan abrir las puertas en las mejores condiciones a mujeres y niños que se encuentran por situaciones de violencia en medio de la calle y quizás sin un centavo en el bolsillo. Es decir, son muchas las causas, son muchas las razones por las cuales simplemente no pueden irse. Sí, en efecto, me gustaría indicar que una de las actuaciones fundamentales para garantizar que no exista más impunidad precisamente es la actuación de la Administración de Justicia, es fundamental. No obstante, su pregunta efectivamente hace relación a otros 3 ámbitos que son importantes desarrollar para garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres en todo su ciclo de vida. Esas medidas tienen que estar básicamente orientadas a la prevención, a la protección y a la provisión de servicios. En el ámbito de la prevención, pues nos tendríamos que preguntar cuánto está invirtiendo el Estado nacional y local en la igualdad entre los géneros y en el empoderamiento de las mujeres y las niñas, puesto que para enfrentar las causas de la violencia contra las mujeres la educación es la estrategia fundamental. Tendríamos que preguntarnos cuáles son los programas concretos que el Ministerio de Educación está llevando a cabo precisamente para trabajar con niños, niñas y jóvenes como actores del cambio, ¿no? Como defensores de derechos para poner fin a la violencia. Tendríamos que garantizar que el sistema educativo empodere a las niñas y a los niños de modo que ellos y ellas sean capaces de transformar y establecer relaciones de género. Ya basta con esta educación que está orientando a niños y niñas de manera diferenciada, ¿no? Ubicándoles en espacios diferenciados, planteándoles metas diferenciadas, planteándoles derechos diferenciados. Necesitamos educar a los niños y niñas en igualdad. También necesitamos cumplir las leyes, como usted señala, ¿no? La ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, en donde señala específicas competencias y funciones de cada uno de los organismos del Estado, ¿no? Entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos, con uno de los roles fundamentales que tendría que ser garantizar los recursos económicos para el funcionamiento de las casas de acogida, ¿no? Que son fundamentales. Pero también tendríamos que preguntarnos a cada uno de los gobiernos nacional y locales cuáles son los planes de erradicación de la violencia de género, cuántos presupuestos le están asignando a dichos planes. Igualmente tendríamos que garantizar que la justicia sea asequible para mujeres y las niñas. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la ubicación de los servicios de justicia tendrían que ser cada vez más cercanos a la población, es decir, que no se requieran invertir recursos para la movilización, para la contratación de profesionales, me refiero para la asesoría jurídica de las víctimas, sino que niñas y mujeres tengan la posibilidad de acceder a servicios de justicia en el lugar más cercano a su residencia. También tendríamos que garantizar el acceso universal a servicios esenciales, por ejemplo, las líneas de emergencia gratuita. El movimiento de mujeres venimos planteando desde hace algún tiempo la necesidad de contar con una línea de emergencia específica para la denuncia de casos de violencia de género. Igualmente, necesitamos conocer cuánto el Estado está invirtiendo para capacitar y formar a los profesionales que están en los servicios de salud
y de prevención de la violencia, ¿no? Los que tienen que ver con esta problemática. Igualmente, necesitamos tener un sistema de recopilación de datos que nos permita conocer cómo avanzan los procesos de prevención, de atención, de asignación de recursos. Lamentablemente, los datos con los que contamos actualmente son datos prácticamente recopilados o sistematizados por organizaciones de la sociedad civil. Es decir, el Estado está omitiendo su deber de contar con un sistema único de registro de violencia y que nos permita monitorear los avances. Necesitamos también desarrollar campañas de difusión para que nunca más vuelva a ocurrir lo que usted señala, ¿no? La revictimización a las víctimas, ¿no?, de violencia, a sus familiares. Necesitamos movilizar también a los hombres. Los hombres de todas las edades necesitan preguntarse cuál es su rol, cuál es su papel para prevenir, para erradicar, para ponerle fin a esta pandemia. Aquí vale la pena también, doctora Mendoza, leemos también a menudo y mucha gente aplaude, otros critican esta forma también quizás sutil de no reconocer que la violencia hacia la mujer es un problema estructural, es un problema social que nos involucra a todos, y generalmente vemos que no se trata de gente que opina, mejor dicho, que no se trata de una violencia de género, sino de gente mala frente a gente buena. Sí, es importante señalar que los planteamientos feministas hablan de designar a los hechos, designar a las conductas por su nombre. Por eso era importante, en primer lugar, hablar de femicidio y no de homicidio en general, ¿no? Porque se requería identificar los daños concretos, los daños específicos que sufren las mujeres de todas las edades por el hecho de ser mujeres. Igualmente, en este caso, no se trata de un asunto de hombres agresores simplemente, ¿no?, o de la lucha de las mujeres en contra de los hombres, no. Se trata básicamente de la denuncia de la situación extendida de discriminación y de violencia que está determinando que las mujeres sean violentadas física, psicológica, sexual, laboral, económicamente, que estén sus vidas siendo desechables por el hecho de ser mujeres. Aquí el único o el factor de vulnerabilidad es el hecho de ser mujeres. Entonces tenemos que nombrar a los hechos, a las conductas, a las problemáticas por su nombre. Aquí se trata de un tema de derechos humanos, de un atentado contra el derecho a una vida libre de violencia, de un atentado contra el derecho a la integridad personal. Se trata de identificar las vulnerabilidades específicas que están determinando que las mujeres y las niñas no vean seguro su paso por las calles, por las plazas, que no vean seguro ocupar el espacio público, que el espacio de mayor protección en el imaginario social, que es la familia, se convierta en el espacio más inseguro, un lugar de explotación, un lugar de violencia. Se trata de identificar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Cuando se adoptó en México, en Centroamérica, la denominación de feminicidio, en alusión a la no actuación del Estado para prevenir, atender y sancionar este tipo de crímenes, se plantea que se trata el femicidio como el último o el eslabón más alto de la cadena de violencias que sufren las mujeres desde muy temprana edad. Una violación a los derechos humanos de las mujeres que contienen crímenes como desapariciones de mujeres, pero también las violaciones, ¿no?, abusos de todo tipo dentro de un contexto de violencia estructural. Se habla incluso de un genocidio contra mujeres, ¿no?, que sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales, discursos institucionales, ¿no?, de violencia contra la integridad, la salud, las libertades, el desarrollo de mujeres y niñas. El femicidio y el feminicidio ocurre en tiempo y en lugar contra las mujeres y las niñas,
por conocidos y desconocidos, ¿no? Por violentos, en ocasiones violadores, en ocasiones asesinos individuales, en ocasiones grupales, en ocasiones familiares, ¿no? No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales, ¿no? Los hay seriales e individuales. Todo lo contrario, más bien, doctora Mendoza, la gran mayoría de actos y casos de violencia y violaciones son de personas cercanas, de personas conocidas, familiares. Efectivamente. Esta idea de que la violencia está fuera del contexto doméstico, privado, familiar, es una idea que está siendo cuestionada, ¿no? Y desmitificada por el femicidio y por las organizaciones, por el feminismo y por las organizaciones de mujeres. Resulta ser que ese espacio privado, ese espacio doméstico, ese espacio familiar, que es presentado en el imaginario como el espacio natural de la protección, se convierte en el espacio más bien privilegiado para la dominación, para el ejercicio de la subordinación, para la violencia, ¿no? Y como usted señalaba, ¿no? Tendríamos que hablar de un contexto estructural. La violencia contra las mujeres y las niñas también se conecta se conecta con otros fenómenos que están determinando que todo esto forme parte de un sistema. Junto a la violencia estructural, de género, la violencia física, psicológica, sexual, etcétera, está también la violencia económica, la violencia que impide a las mujeres ejercer los derechos laborales en pie de igualdad con los varones. Se conecta también con la violencia política, ¿no? Y eso nos llama a la reflexión, entre otras cosas, al contexto político que estamos viviendo. ¿Cuántas mujeres tienen la capacidad real, la posibilidad real de ejercer los derechos políticos en pie de igualdad con los varones? Es decir, estamos hablando de un sistema que coloca a lo femenino, que coloca a las mujeres y a todo lo que se considera femenino en una situación de menor valoración social, económica, política y cultural. Por lo tanto, nos tiene que llamar a la reflexión de autoridades, ¿no? En distintos niveles de gobierno, pero también a los actores comunitarios. ¿Qué estamos haciendo para organizarnos, para demandar, para vigilar presupuestos, para vigilar la implementación de políticas? ¿Qué estamos haciendo para transformar esos patrones culturales que siguen haciendo pensar que la víctima de violencia de género en general y la víctima de violencia del femicidio en particular fueron las causantes de la ocurrencia de los actos violentos? Ahora, doctora Mendoza, para ir cerrando ya este diálogo, uno de los elementos importantes frente a hechos de violencia es romper el silencio, romper el miedo. Quizás no es fácil, pero aquí también hay una responsabilidad social. Es la responsabilidad del amigo, la responsabilidad de la familia, la responsabilidad del vecino, de que en caso de conocer o escuchar que se esté suscitando un acto de violencia, pueda hacer la denuncia respectiva. En estos casos que estamos viviendo actualmente de emergencia sanitaria, de restricciones de movilidad, en este contexto de pandemia, no hay duda que la violencia intrafamiliar se ha agudizado, se ha profundizado. Sí, me parece a mí que tendríamos que ubicar como distintos entornos y distintos actores en cada entorno que juegan y jugamos un papel fundamental. En efecto, voy a ir por el ámbito del Estado, ¿no? ¿Cómo romper el silencio? ¿Cómo una víctima de violencia puede romper el silencio si no encuentra condiciones públicas, condiciones sociales que le permitan hacerlo? Es decir, romper el silencio también implica contar con servicios de justicia cercanos a las viviendas, a las comunidades, implica contar con servicios de salud respetuosos de los derechos de las personas en general, atentos a identificar signos, indicadores de violencia. Implica también contar con un sistema de casas de acogida, de refugios que cuenten con recursos oportunos para brindar este servicio. Eso en el ámbito del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo romper el silencio si no cuento con estos servicios?
¿Cómo romper el silencio si la comunidad en la que habito, la comunidad en la que me desarrollo, es una comunidad que no está organizada para detectar casos de violencia, para acompañar casos de violencia, para incluso prevenir, cesar y cero tolerancia a procesos de revictimización? Si mi propia comunidad no me sostiene, no es una comunidad que genera vínculos, ¿no?, de acompañamiento, de acogimiento, es muy difícil romper el silencio. En el ámbito familiar, ¿cómo romper el silencio si las personas que están más cercanas a las víctimas no cuentan ni con conocimientos ni con mecanismos para acompañar ese proceso de romper el silencio, que ya implica un proceso de generación de autonomía de las mujeres para ejercer el derecho a una vida libre de violencia? Entonces, son estos tres ámbitos en los que los poderes nacionales y locales deberíamos invertir para romper esos patrones culturales que están todavía haciendo de estas barreras, sean invisibles o visibles, aquellas que impiden a las mujeres ver garantizado su derecho a una vida libre de violencia. Si me permite unos segundos, quisiera llamar la atención sobre todo de quienes están obligados en este momento a garantizar procesos educativos formales y no formales para cambiar los patrones culturales. Creo que es ahí en donde podríamos y deberíamos ponerle máxima atención, de tal manera que empecemos a educar a los niños y niñas en condiciones de igualdad, que todos y todas sean considerados como sujetos de derechos, como portadores de derechos y capaces de ejercerlos en cualquier ámbito de la vida privada, comunitaria y estatal. Bien, queremos agradecer a la doctora Catalina Mendoza por estas muy importantes reflexiones cuando acabamos de vivir aquí en nuestra ciudad un nuevo caso de femicidios. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro.